Por Portal Fusión y sus emisoras aliadas. Este es un espacio en concesión. Las opiniones emitidas por sus creadores no comprometen la filosofía ni el pensar del Portal Fusión. En el cosmos, seres existen más allá de nuestro entendimiento. Aparecen en la historia sin previo aviso, dejando huella en el firmamento. En capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol, impulsados por la curiosidad hacia un destino aún desconocido. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, programa paranormal en Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos los secretos de seres extraterrestres. Conspiraciones inéditas te revelaremos, proyectos que en su momento temor generaron. Y esos seres que nos intrigan están aquí o están allá. La verdad está ahí, pero estás dispuesta a oírla. En Gritos del Más Allá, en temporada 15, llevaremos al límite de la realidad. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Ven con nosotros en este viaje a través del misterio y la oscuridad. Gritos del Más Allá, temporada 15. La verdad está ahí, la encontrarás. A esta hora inician las preguntas, inician las conspiraciones y quizás mirar al cielo sea una puerta a lo desconocido. En Gritos del Más Allá, temporada número 15, abarcaremos esos seres de otros planetas, las conspiraciones que nos llenan de preguntas, pero que tienen muy pocas respuestas. Bienvenidos a la temporada número 15 de Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Sumérgete con nosotros en las historias más allá del cosmos. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, temporada número 15. La verdad está ahí, pero ¿estás dispuesto a escucharla? Iniciamos un nuevo capítulo en Gritos del Más Allá. Hoy nos encontraremos navegando en esas historias, en esos casos, en las conspiraciones y en seres de otros planetas. Pero antes de aperturar esta nueva temporada, debemos agradecer a todos ustedes, los oyentes, que nos permiten llegar a sus hogares a través de las diferentes señales, a través de las diferentes emisoras que permiten que la señal del misterio llegue a ustedes. Le agradecemos a Radio Poesía, Latina Estéreo. También un agradecimiento a Tano Radio, como no, el agradecimiento muy especial a los chicos de Sirius Radio y a todos aquellos que nos permiten llegar a sus hogares. Y hoy, desde nuestra casa principal, Fusión Radio, extendemos este capítulo de apertura de temporada para hablar de esos seres de otros planetas. Quien les habla, Alejandro Ledesma Soler, y le damos la bienvenida también a nuestra mesa de trabajo. Valeria, muy buenas noches. Muy buenas noches para toda nuestra audiencia, un escalofriante abrazo. Traemos muchos temas interesantes para esta nueva temporada, así que sigan conectados. De igual manera le damos la bienvenida al señor Hugo Ernesto Arias. Muy buenas noches, Alejo, muy buenas noches, Arles, a Val, Jonathan y a nuestro gran compañero Lucho que nos está acompañando detrás de aquí en esta estación de radio, en nuestra casa. Y aún así damos un gran cordial saludo a nuestra querida audiencia. Eso sí, mucha incógnita en esta 15ª temporada. De igual manera le damos la bienvenida al señor Jonathan Jair Calderón.
Hola, buenas noches para todos. Es un gusto estar en esta temporada, arrancando temporada, y esta temporada viene súper cargada. Y por último, el saludo muy especial al director y dueño de esta emisora, el señor Arlex Parra. Bueno, cordial saludo a todos que están ahí conectados con nosotros a esta hora a través de Fusión Radio en este espacio para que ustedes estén muy disfrutando de un nuevo encuentro, una nueva temporada que se apertura a esta hora a través de Gritos del Más Allá. Mil gracias por estar ahí conectados y por estar disfrutando de este nuevo encuentro a través de Gritos del Más Allá en radio y por supuesto a través de las redes sociales que siempre están disponibles para que ustedes nos escuchen en cualquier parte del planeta. Iniciemos esta temporada y este capítulo haciendo una pregunta general. ¿En algún momento han visto algo extraño en el cielo? Luces en estos lugares oscuros, en las montañas. Esos encuentros con algo que no es paranormal se vuelve algo extraterrenal y que nos hace pensar, ¿estamos realmente solos? Vale. Bueno, realmente no he tenido experiencias de ese tipo. Una vez estaba en Salento haciendo camping y pues todo estaba muy oscuro, esa zona es muy despejada y empezamos a ver algo en el cielo, pero yo dije eso es un avión. Pero las personas que estaban conmigo empezaron a sacar como sus conclusiones. No, pero es que un avión va muy rápido o muy lento, que la luz del avión titila así, asá. Y pues no lo sé. Yo vi esa luz roja por un rato, luego ya no le puse cuidado, pero pues ellos dicen que era algo más. Eso es lo máximo que he tenido, lo más cercano a ese tipo de experiencias. Hablando de Salento, es un lugar que tiene muchos casos de esos avistamientos. De hecho, Arlex Parra y quien les habla, hemos tenido un encuentro muy extraño en un sector, también hablando de esos glampings, cercano a Boquía. Pero más adelante estaremos hablando de esto. Hugo. Pues así encuentros con esto, pues no, pero uno puede decir que es más cercano la parte, vamos por los lados de Cundinamarca, en un pueblito Vianín, que se llama Vianney, Cundinamarca. Estando por la zona así del cerro del Cone, se ha sentido como presencias de que, además de que gente me ha comentado, hasta incluso las veces que he ido por allá, dicen que a veces se nota algo raro en el cielo. Algunos dicen que puede ser alguna luz o puede ser otras cosas, pero aún así he tenido como más que todo como encuentros en las zonas de Cundinamarca. Bien, y un lugar que también tiene muchas historias. Estamos hablando de lugares emblemáticos a la hora de hablar de este tipo de avistamientos. Ojo, no estamos hablando directamente de extraterrestres, pero sí de FANIS, fenómenos anómalos voladores, donde también nos damos cuenta de que esa parte ha sido muy, digámoslo de esta manera, incentivada, que busquen esas respuestas del porqué de las luces. Aquí en Colombia hay diferentes sectores, entre esos la Peña de Huayca, un lugar donde se han presenciado diferentes avistamientos, no de ovnis, sino de luces que están en el cielo. Para algunos son ovnis, para otros son simplemente algún tipo de reflejos, algún tipo de manifestaciones de algún tipo de meteorito, de muchas cosas, pero que en realidad es un lugar que sí hay mucha actividad. Muchas personas que han ido han reportado diferentes casos y queda en ustedes, nuestros oyentes, decidir si son ovnis, que ahorita se les llama FANIS, o si simplemente son fenómenos naturales. Jonathan. Bueno, yo he tenido el gusto y el privilegio de poderlos ver. He estado en varios retiros espirituales que son limpias, que se hacen con agua, con fuego, y por lo general cada vez que se ha hecho esos retiros siempre los hemos visto. Se ven muy claros porque son 2, 3 luces que se mueven en forma circular, se quedan quietas, se mueven a la vez de izquierda a derecha, se aproximan, se alejan. Entonces yo sí puedo, digámoslo así, dar fe de que sí existen y que sí los he visto muchas veces. Y ahora hacemos la pregunta al señor Arlex Parra. Eso es como las brujas, de que las hay, que uno no ha podido presenciar de encuentro de tercer tipo o cercano, viendo o interactuando con el objeto, no, pero sí hay hartas historias y hay hartos momentos que se han percibido algunas sensaciones
en cuanto a luces, en cuanto a cercanías, en cuanto a esas energías, pero de ver así de primer plano, de frente, que yo vea al gris o al grande o el alargado o el de los ojos grandes, y bueno, no, de verdad no, pero sí hemos visto cosas extrañas, como luces en el cielo, como fuego, como varias cosas que son extrañas y no se pueden, digamos que explicar fácilmente con el tema de anomalías climáticas, porque pues son momentos donde está, digamos, despejado, donde, o sea, no hay nada que puede decir uno, no, es que fue un rayo que cayó en un bosque y generó fuego, no, porque no cayeron rayos en ese momento, no estaba lloviendo, era una noche totalmente despejada, como lo que nos llegó a suceder con el tema de Salento, que en Salento hay digamos que una gran actividad. De hecho, en la parte de arriba del Paramillo del Quindío, ya se pudo observar una esfera parecida a la de Buga, que también está como dentro de esos eventos que son extraños. Y bueno, pues esta esfera que la han datado, o se la llevaron para México y han contado historias acerca de esto, pues es un poco complejo, porque el tema con esto tiene que ver con datación de que este elemento es muy viejo, muy antiguo, pero pues digamos que hay cositas que a uno le quedan todavía en la incredulidad. Ahí raya uno mucho, Alejandro, en esos tiempos. Lastimosamente en estos temas hay mucho para debatir, y en especial esta esfera, la esfera de Buga, encontramos muchos problemas con ella. Primero, pues la historia inicial tiene su inicio, tiene su final, lo conocemos, ha sido documentado, ha sido grabado. Lastimosamente cae en las manos de alguien que para el medio poco favor ha hecho. Jaime Maussan lleva años tratando de demostrar la existencia de seres de otros planetas, en los cuales, bueno, de alguna u otra manera, quizás por su falta de profesionalismo, se podría decir, se ha dejado manipular en algunos de los casos y dar historias que no son directamente ciertas y que tampoco nos permiten tener una investigación seria sobre aquello que está buscando. Lo hemos tenido con estas momias que encontró hace muy poco, donde bueno, se hizo un show mediático, se habló por arriba, se habló por abajo, pero que la realidad del tema es que al final de cuentas murió. Pero ¿dónde está, digamos que el esfuerzo científico? ¿Dónde está, digamos, la datación real? ¿Dónde están los estudios serios? Porque eso es lo que desdibuja todo el tema de los ovnis. Por eso yo digo, cada vez que arrancamos una temporada de ovnis, digo, es un tema muy pesado, porque la gente pues obviamente está en su libertad de creer o no creer, pero también está el tema de que hay demasiado mentiroso, al igual que en el tema paranormal, hay demasiado vende humo, personas que pues nada que ver con las ciencias, que tienen que ver obviamente con los digamos los elementos que tienen que ser acuáticos o los elementos que tienen que ser espaciales, porque pues obviamente se dice que los OVNI y los OVNI, aunque ahora son los FANI, y bueno, ya tienen eso, digamos que otras resignificaciones, pero el tema real con esto es cómo le empiezan a uno a vender esa cantidad de cosas, le empiezan a uno a dar ideas que rayan un poco en la claridad, y muchas veces pues lo ocultan a uno, o sea, le ponen como una bruma ante los ojos, porque lo empiezan a uno a hacer dudar de sí mismo. O sea, por ejemplo, cuando sacaron estos pequeños alienígenas de Jaime Maussan, pues todo el mundo dice, uy, no, pues que este puede ser realidad, o sea, lo ponen a uno a patinar. Pero es como hablar también del tema de la Tierra plana. O sea, hay que buscar, digamos, un método científico real para decir si es o no, ¿sí? Entonces los estudios lo determinan, hay una narrativa que ya existe, y esta narrativa pues para que sea desmentida o desmontada pues es muy complejo. Claro está, hay gente que tiene su momento de vida y le ha tocado una experiencia rarísima, hay gente que dice que ha sido raptada, que ha sido utilizada y atravesada por sondas, bueno, una cantidad de cosas que digamos que no sabemos. Y yo hay algo que en todas las temporadas digo y que me parece muy cómico, es los enemigos son ellos en nuestras películas. Entonces cuando ellos lleguen aquí, ¿qué le vamos a vender a ellos en realidad si ellos existen? Si me van a entender, porque los enemigos de nosotros es Alien, Depredador, xenomorfos, bueno, una cantidad de cosas que vienen, que rayan en la ficción dentro de nuestro pensamiento como hombres y mujeres que crean
o que generan ficciones, pero estas ficciones pues, deben ir de la mano de algo. O sea, eso no se puede decir que de la nada salió la creación. Hay algo que de pronto a usted de niño le generó un miedo, una sombra, un cuento que le echó su abuelo, bueno, alguna cosa de esas extrañas que a la final del tiempo pues permiten que esta persona se vuelva muy creativa y genere todas estas historias. E.T., por ejemplo, que es una película ochentera de Steven Spielberg, le muestra a uno una realidad de cómo son los malos y cómo es la gente que quiere proteger al alienígena y demás. O sea, son cosas que van patinando y que le dejan a uno ciertas dudas. ¿Existen, no existen? Hay grises, hay verdes, todas las razas las hemos acá tocado también. Pues todas las que, desde las más raras, desde las que obviamente dentro de la investigación cabe aclarar, las hemos nombrado todas. Hemos visitado ese tipo de situaciones a nivel lingüístico, mirar cómo son digamos esas configuraciones lingüísticas, cómo es el comportamiento de estos, de algunos como benévolos y otros no tan benévolos. Bueno, una cantidad de cosas que son bien interesantes, Alejandro. y es que hay que dejar algo claro, hay tratado, ya sea ficción, ya sea realidad, diferentes tipos de razas que estaremos tratando a lo largo de esta temporada, donde muchos tienen un amplio espacio histórico, no solamente hacen parte de los 2000 para acá, no, hace años hay historias de ellos que se han ido recopilando. De hecho, lo hablábamos antes de iniciar temporada, el libro de Enoch nos narra diferentes encuentros, los serafines, hay muchos digamos puntos donde empezar a hablar de este tema. Y ahora, hablando de las conspiraciones, que esta temporada les recordamos, estaremos hablando de los fenómenos extraterrenales y también de las conspiraciones, porque en conspiraciones tenemos miles. En el año 2000 habían miles de conspiraciones, cuando llegara el 1999, bueno, hay miles de conspiraciones para algunos, o algunos quizás eran ajenos a cada una de ellas, pero es importante conocerlas, cómo muchas de ellas influenciaron o sirvieron a futuro para generar ciertos controles, para entender ciertos comportamientos humanos, para entender cómo se podía manipular a diferentes poblaciones con respecto a unos seguimientos, a unas recomendaciones, a diferentes cosas, y lo hemos aplicado el día de hoy. Eso, algunas de ellas en su momento fueron conspiraciones, pero a día de hoy la estamos viendo y vemos cómo ese proceso que se estaba haciendo en años anteriores pues ahora tiene un fruto. También hay que hablar un poco sobre esos comentarios que nos llegan a través de YouTube, que ustedes están ahí conectados, reportando y, cómo no, disfrutando de esta nueva temporada. Bueno, un saludo para Jonathan Arango. Dice, uy, qué bacano, nuevo ambiente, les quedó brutal y bonito. Felicitaciones y saludos. Sí, tenemos un nuevo ambiente en la emisora en Fusión Radio de XM. Ahí lo pueden ver, se ve en la cámara. Y recuerden que también los invitamos para que nos puedan ver por CNC Televisión. Ese es nuestro lugar para que nos puedan escuchar directamente, y además de eso puedan de alguna u otra manera encontrar otra producción, una producción diferente, donde tratamos los temas y los abarcamos desde diferentes ámbitos. Les hago una pregunta, ya pasamos por el tema de ufología, conspiraciones. Hay muchas, de todo tipo, pero ¿cuál es la que en algún momento llegó a sus vidas y les hizo cuestionar un poco? Vale. La de la creación del VIH. A mí me pareció muy interesante y todavía me parece muy interesante ese tema, pues de que fue creada como un mecanismo pues de control y bueno, todo lo que conlleva eso. Lo de la cura, pues de que también está la cura para eso. Entonces me ha parecido muy interesante ese tema del VIH. Y ese tipo de enfermedades tienen muchas teorías, muchas conspiraciones. Lo tenemos con el cáncer, se ha escuchado miles de historias de personas que supuestamente, no se puede asegurar nada, han conseguido la cura y desaparecen. Y se ha visto con todo, ¿no? Con la gasolina, con el tema de motores a agua, muchísimas cosas que hacen parte de esa bruma de lo que viene siendo las teorías, de lo que vienen siendo las conspiraciones, casos estadounidenses, casos que están en Latinoamérica, en esta parte más cercanos, en Ecuador, en Perú, lugares como México, donde también hay personas que han desarrollado diferentes temáticas, personas de la salud que nos han contado también cómo de alguna u otra manera al encontrar ciertas cualidades, ciertas curas o ciertos hábitos, pues desaparecen o mueren de maneras inexplicables. Hugo. Yo creo que en la conspiración del silencio del gobierno, o sea, más que todo como esa gente que intenta de conspirar o más bien como encontrar una cura a diferentes situaciones, y lo único que hace el gobierno es intentar de silenciar. Por ejemplo, vámonos así como en términos general, por ejemplo, la cura contra el cáncer,
que según eso había la cura, la había encontrado un científico, o más bien un médico que había encontrado la cura, y él a los días desapareció. También lo mismo lo vemos con la parte de la gasolina, que se puede utilizar los elementos plásticos. Entre la otra gente que dice, he encontrado también, por ejemplo, conspiraciones que se ha visto, he leído casos que me aparecen por ahí, justamente la gente cuando dice lo del área 51, que han encontrado gente, hay tal cosa, que han encontrado tal cosa, y ahí mismo la gente desaparece de un momento a otro. Para mí la conspiración más fuerte y más grande que hay es la de Jesús. Es una conspiración que, a pesar de todo lo que se ha mostrado, siempre, como he dicho, todo el mundo utiliza todo el conocimiento a beneficio propio, y una de ellas es que Jesús estuvo con María Magdalena y tuvieron hijos, tuvieron un linaje, y lo que la gente conoce como el Santo Grial son las mujeres. El Santo Grial real es las mujeres. La iglesia nunca lo cuenta, la iglesia nunca lo dice, porque siempre pues todo es a beneficio de ellos, pero se ha demostrado, se ha estudiado, como decía Arlex, han mirado mucho eso, han demostrado de que sí existe el linaje de Jesús, de que sí estuvo con María Magdalena, de que María Magdalena no fue una prostituta porque quiso, sino simplemente, a pesar de que tenía mucho dinero, fue obligada por medio de drogas, digámoslo así, a ejercer la prostitución. Entonces eso es lo que más me ha causado, ¿sí? Intriga, lo que más me ha parecido. Y pues siempre, a pesar de que he tenido la oportunidad, porque me ha gustado estar en muchas religiones, siempre me ha gustado ir a mirar qué se trata, qué hablan en la católica, en la cristiana, en la cruzada estudiantil, en muchas de ellas. Siempre he mirado cuál es el contexto que tiene cada una. Esa está fuerte, todo lo que dijo ahorita Jonathan, estaba muy conspiranoico, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay unas líneas interesantes. Por ejemplo, dentro de las conspiraciones históricas tenemos los experimentos de MK Ultra, que tienen que ver con el control mental de la CIA, que es algo que muchos hemos leído, que muchos hemos visto, que lo tenemos en cuenta, y después hacer como una pequeña referencia, un pequeño listado de pronto para recordar, y muchos ya la conocen, otros tantos pues están, digamos que mirando los temas en cuanto a la participación también a través de nuestro chat. Está el asesinato de John F. Kennedy, que sigue siendo una conspiración de método político, que de hecho pues ya se han liberado algunos de esos documentos que tienen que ver con el asesinato de John F. Kennedy. Hay una serie maravillosa que habla sobre este asesinato, tiene que ver con viajes en el tiempo, es muy interesante. También está la llegada a la luna, esto también tiene un contexto político, porque es la carrera espacial entre los rusos y los estadounidenses, a ver quién llega a la luna. Pero pues ahí me queda, yo creo que sí llegamos a la luna, pero no en el tiempo que ellos dijeron. O sea, yo creo que hay un momento en que la humanidad sí llegó, pero se encontró algo y no volvió, porque después de que se fue a la luna, nunca volvieron. Y eso hay algo que todavía sigue andando dentro de esa historia, que no está completa, que no ha sido terminada. De hecho, también hay una película que tiene que ver con esto de la conspiración de que se viajó a la luna, y es cuando uno le hace la pregunta a la gente: ¿cómo hicieron para llevar la televisión de ese tiempo, que la televisión era tan difícil, el formato de televisión, para poderlo llevar al espacio? O sea, para poder transmitir eso desde digamos, el aterrizaje, el alunizaje, es complejo. No es la tecnología para eso. Exacto, no había la tecnología. Está el proyecto Filadelfia, entonces tiene que ver con un proyecto que tiene que ver con la invisibilidad, o sea, no la invisibilidad, no, invisibilidad, que tiene que ver con un barco que se desaparece, que no se sabe qué se hizo. Y bueno, pues este tema tiene que ver pues con esa relación entre los misterios y los proyectos que quedan por ahí rodando, como el Triángulo de las Bermudas, Arles. Exacto, Triángulos de las Bermudas, y el incidente de Roswell, que es del año 47 en México, Nuevo México, donde pues ahí empieza todo el tema de los hombres de negro, de los ovnis, de toda la ficción que se empieza a desarrollar alrededor de eso. Entonces digamos que estas son las que traigo en esta línea conspirativa histórica, que de hecho pues sería bueno también ir abordando. La gente que conoce un poco, pues también espero que nos apoye y escriba a través de las redes sociales, o los que ven este video mucho después de estar en vivo, pues también que opinen y nos den sus conspiraciones. Estas son las conspiraciones históricas. Llega un punto en el que el tema de la ufología, el tema de los ovnis, ya llamados FANI, se entrecruza con esas conspiraciones. Lo tenemos
ya hace unos años, el avión que aterrizó 37 años después, estamos De hablando Venezuela. De Venezuela. el AFP, que llegó a Venezuela en el año 1992, donde el señor Juan de la Corte entabló una conversación muy corta con el piloto, Sí. entendiendo de que ese hombre no era de ese tiempo, sino que era de 1985, y después de que la comunicación se cortó, el avión desapareció de Estaba radares. perdido de época. Se perdió de época. Digamos que eso tiene que Y hay ver también. muchos de los aviones que se han perdido temporalmente. Estamos hablando de el Triángulo de las Bermudas, un lugar que también cabe dentro de esta temporada y que vamos Sí. a hablar. Pero Aviones Alejandro, que desaparecen. qué pena le interrumpa ahí. Sí. Lo del Triángulo de las Bermudas, han hecho estudios que ya están demostrados y han encontrado demasiadas partes de aviones hundidos y de barcos hundidos. Pero pues eso tiene también que ver con unas condiciones Físicas. del clima, Y atmosféricas. Sí, pero ¿qué pasa? Es que las condiciones del mar. Son los aviones de la época donde supuestamente se han perdido en ese Triángulo de las Bermudas. O sea, no son aviones nuevos. Bueno, eso es bueno traerlo para empezar a mostrar cada uno de esos casos que aparecen. Pero el tema con este que aparece después de tiempo, siendo el mismo. No, de hecho vuelve a complejo. despegar, Despega de una. aterriza y vuelve a despegar, o sea, el tema No se baja ninguno. también hay una serie, es que yo creo que me he visto todas estas series y me parecen maravillosas por el nivel de conspiración que se maneja. Hay una serie donde unas personas viajan en avión y quedan atrapados en un tiempo, luego regresa, aterriza el avión y toda la gente que no pudo viajar envejeció 5 años en el tiempo y las otras personas están atrasadas 5 años. Y es muy interesante porque empiezan a contar unas historias y empiezan a tener unas llamadas en las voces, en la cabeza, que le dicen salve a esta persona o ayuda a esta persona, y empiezan a tener como una especie de dones. Es muy chévere la serie. No se terminó porque como infortunadamente lo bueno siempre lo dejan mucho, pero es una serie interesante. Y pues aquí, antes de pasar de la serie de largo, hay algo que me llama mucho la atención, que son las conspiraciones científicas y médicas que tienen que ver, por ejemplo, con la manipulación del clima, lo que es el ARP. De hecho, el ARP, dicen que para la gente que viene en el cafetero, dijeron que el ARP, aunque eso obviamente es una mentira, pero es dentro de las conspiraciones, que el ARP era el que había ejercido todo este movimiento telúrico del 99, porque lo habían prendido en Estados Unidos, lo direccionaron aquí al eje cafetero y pues por eso, por ende, salió el terremoto del 99. Pero en realidad pues el ARP tiene que ver más con el tema climático. Sí, entonces nada que ver con... Como lo hemos visto en algunas películas como El Niño Holandés. Ajá, exactamente. También está la dimensión de las enfermedades, entonces está la teoría de los virus creados en laboratorio, SIDA, sífilis, gonorrea, bueno, todas esas que tenemos a nivel de enfermedades venéreas, más las enfermedades que son como el cáncer y el SIDA, que obviamente pues las redes y papás redes a veces también lo callan a uno por estos temas, pero pues hay que hablarlos, y creo que no hay que cambiar la narrativa de las palabras, porque las palabras son lo que son, aunque pues ellos a veces le echan a uno su ley mordaza. También está el tema del agua fluorada, que tiene que ver pues con los temas de cerrar la glándula pineal, que tiene que ver pues que lo mismo con el flúor de la crema de dientes. No es decirle a la gente que no consuma, sino que no se la trague. O sea, el tema del flúor es un tema muy denso, porque el tema cuando entra al cuerpo genera otras reacciones. Entonces hay que saber médicamente qué puede uno hacer para contrarrestar, o si no, pues cepillarse como los abuelos con carbón, que también le genera a uno los dientes blanquitos. Para ir cerrando, también tengo el encubrimiento de la cura del cáncer y la cura contra el SIDA. Esas dos ya existen desde los 80, porque desde que yo tengo uso de razón he escuchado esa conspiración y sé que existen, porque hay gente que ha desaparecido por decir hemos encontrado la cura. Sí. De hecho, por eso ya no mandan científicos en aviones. Si ustedes miran cuando matan, y voy a utilizar la palabra solamente esta vez, pero cuando mandan un avión y explota, a veces van 5, 6, 7 científicos que están investigando la cura contra el cáncer. Hace poco sucedió. Exacto. O misteriosamente aquel hindú piloto que se estrelló contra el mundo porque estaba en una depresión, pero curiosamente dentro de ese avión iban médicos y iba gente que estaba estudiando cosas con enfermedades netamente complicadas. Entonces mire que ahí esa conspiración uno empieza como que a ir hilando delgado, y eso pues tiene, digamos, que algo de valor. Y la última sería las vacunas y microchips, que es una narrativa de control mediante nanotecnología, ¿sí? Que eso lo hemos visto en series de ciencia ficción, eso lo hemos visto en una cantidad de
narrativas que nos muestran. Y por ejemplo la última que tiene que ver con se me escapa, bueno, la serie que hicieron en Argentina, la última que hicieron en Argentina, que fue algo maravilloso, Alejandro, se me escapa el nombre de esta serie argentina, Terrenáutica, Náutica, bueno, se me escapa el nombre, el Eternauta, eso, gracias, el Eternauta, ahí tóquelo ahí, hábleme ahí, Alejandro. Sí, No, bueno, ahí. ahorita vuelvo. El Eternauta, que tiene que ver obviamente con estos seres de otro mundo, y con la forma de que van invadiendo, van llegando, y a través también de una lluvia que tiene que ver con el tema radioactivo. Entonces esos temas lo ponen a uno a picarle a la lengua, porque son muy amplios y hay una cantidad de ellos. De hecho, todos, no es que seamos supremamente expertos, pero sí los manejamos y sabemos cómo pasa con estas historias. De hecho, el Eternauta es una historieta que en Argentina tiene mucha relevancia y tiene una narrativa muy interesante, y es de las pocas historietas en Sudamérica que tienen esa influencia interesante de ver cómo puede uno cambiar la narrativa o contar historias desde otra perspectiva, llegando rápidamente a contar cosas importantes. Pues, bueno, a esta hora, siendo ya las 8:22 minutos, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Disco Móvil Music Live, sonido HD, show musical, info 312-633-4343. Disco Móvil Music Live para todas sus fiestas y eventos. El cambio climático afecta a nuestra madre tierra. Es tiempo ya de hacer un alto. Cada quien desde su hogar puede marcar la diferencia. Cuidemos la energía eléctrica. Apaga las luces que no utilizas. Cambia los bombillos tradicionales por ahorradores. Aprovecha al máximo la luz solar para evitar el consumo innecesario y excesivo de la energía eléctrica. Desconecta los aparatos que no estés usando. Procura usar pilas recargables. Es responsabilidad de todos cuidar nuestro hogar común. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Ciclistas, conductores y peatones, compartimos la vía y nos seguimos haciendo daño. Es necesario. Todos los días son 16 personas que pierden la vida. Vidas que no son una cifra. Mi mamá se llamaba Esther Ramírez Restrepo. La camioneta los tiró a los dos, pero el golpe más fuerte lo recibió mi madre. Eso uno no lo acepta, porque uno no quiere que sus padres mueran tan violentamente. Movernos es parte de lo que somos. Así conocemos, disfrutamos y vivimos. Con todos nuestros sentidos. A menor velocidad. Sin celulares al volante. Hijitos, esto es un compromiso de todos, tanto ciclistas como peatones, conductores. Todos caemos en la vida, necesitamos respetar. En bicicleta, en carro, en moto, caminando. Que no sea la última vez. Salvemos vidas en la vía. Si tiene conocimiento de posibles hechos que afectan la integridad policial, infórmenos a través de la línea 166, marcando desde cualquier parte del territorio nacional. Yo iba llevando a mi novia para el trabajo. Tenía afán porque no quería que llegara tarde. La velocidad no me permitió reaccionar. La perdí a ella y perdí mi pierna para siempre. Todo ocurrió como tan rápido.
que se acabó en un instante. Pienso en la vida que hubiésemos podido tener. El exceso de velocidad puede tener consecuencias fatales. Bájale al acelere. Recuerde que la Policía Nacional de Colombia cuenta con líneas telefónicas para que todos los ciudadanos puedan instaurar peticiones, quejas, reclamos o reconocimientos del servicio policial. Comuníquese a nivel nacional al 018-910-112 y en la ciudad de Bogotá al 515-9111 y 515-9112. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Fusión Radio AXM. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Hoy nos encontramos haciendo esta apertura de una nueva temporada. Ya les hemos acompañado por 15 temporadas a través de las diferentes emisoras y en nuestra casa principal, Fusión Radio AXM. Hoy estamos hablando sobre todos esos temas que abarcaremos a lo largo de estos 12 capítulos. Estaremos hablando también de las conspiraciones, del tema ufológico, los extraterrestres y muchos más de esos casos que se nos presentan a la hora de hablar de toda esa temática que tiene muchas preguntas pero pocas respuestas. Alejandro, tengo por acá, a ver si esto sí está funcionando. Ahora sí. Comentarios. No, tengo un comentario en específico que me pareció muy interesante, que lo voy a leer. Lo lanza Marcelo Fernández, dice: el verdadero mensaje del Eternauta es que el humano no puede con todo solo, pero en unidad y cooperación lo puede todo. Sí, de hecho, digamos que esta serie generó mucho revuelo porque es una serie que se trabajó muy bien, o sea, es muy fiel a lo desarrollo muy a lo que cuentan esas historias, y pues es por eso el tema de las conspiraciones y el tema de que el humano puede, digamos que desarrollar esa capacidad, de hecho la tiene, y es una palabra que se utiliza mucho, que es el tema de la resiliencia, pero pues es un tema mal utilizado, ¿no? Porque para todo usted tiene que ser resiliente, ¿no? Todo el tema se vuelve complejo. Con el tema del 2020, del 2019 y el 2020, que tiene que ver con la pandemia como tal, pues nos encerraron y nos cerraron muchas veces la boquita para muchas cosas. Entonces hay que mirar esos temas, Alejandro, a profundidad también. Muchachos, vea, saludemos al resto de personas. Por acá dice Álvaro Lucía García Rodríguez, dice: buenas noches, muchachos, los felicito por la decoración del estudio, está genial, se ve muy motivadora y los colores geniales. Dice David Enciso: buenas noches, y abajo vuelve y escribe: saludos para todos en la mesa. Pues saludos para todos los que nos están escribiendo. Bueno, un saludo muy especial para ellos y también aquellos que se conectan del grupo Zona Cero Lo Paranormal y también del grupo Menos Pensado, que hacen parte también de estas configuraciones, esos equipos que hacen parte del mundo de lo paranormal y que siempre están muy presentes a la hora de hablar de estos temas. Pero también a esta hora tenemos un audio de Marcelo Fernández, investigador paranormal de Argentina, quien nos comparte a través de WhatsApp. Recuerden, si ustedes tienen alguna historia, tienen algo para contarnos, creen en alguna conspiración fuertemente o simplemente han escuchado una y quieren dejarla en la mesa, lo pueden hacer a través de la línea única 302-636-8920. Repito, 302-636-8920. Esa es la línea de Gritos del Más Allá para que nos compartan sus historias, tanto paranormales, ufológicas, bueno, lo que ustedes deseen, hasta conspiraciones en esta temporada. Marcelo, muy buenas noches. Alejandro, buenas noches. Buenas noches para todo el equipo. Buenas noches para la audiencia. Les habla Marcelo Fernández de Montegrande, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tema? Las conspiraciones, ¿no? Yo ya hace un tiempo estoy convencido, ¿no? Y que yo esté convencido no significa que esto sea una verdad absoluta, ¿no? Tampoco pretendo que los demás piensen o analicen lo mismo que yo. Sería aburrida la vida, ¿no? Conspiraciones. Yo creo que las mayores conspiraciones del mundo es justamente que estemos hablando permanentemente de una conspiración, ¿no? La de Kennedy, la del VIH, como nombró la amiga, como la de la cura del cáncer,
y algunas de golpes más locales, a nivel de golpe una provincia o un departamento de algún país, ¿no? Como por ejemplo acá en Argentina fue la época de un fenómeno que era el hombre gato, ¿no? Años antes, décadas antes, el ñandú, ¿no? El fenómeno del ñandú, la acrotoxina, ¿no? La cura para el cáncer creada por un argentino, hecha a base del veneno de la víbora yarará. El tema es que la gente, ¿no? Para las personas perversas que manejan el mundo y las instituciones perversas que manejan el mundo, es que, como ellos nos consideran, porque literalmente nos consideran el vulgo, se mantenga ocupado, ¿no? Démosle el pan y el circo de la conspiración. El área 51, le abren el área 51 y ahora hay un área 52 que ya le ponen popularmente. Pero en realidad las grandes conspiraciones ya se han concretado. Y les voy a poner un simple ejemplo. Hablamos de no me vacuno porque en la vacuna me quieren poner un chip para controlar mis pensamientos sin controlar mi vida. Y les comento a los amigos que ya esos complot, esas conspiraciones ya funcionaron, ¿no? Y es más, no podemos vivir sin ellas. La primera fue la radio. La segunda fue el televisor. La tercera fue la computadora. Y hoy por hoy, la gran conspiración, ¿no?, que resultó para un control de la población en todo sentido, es por donde el aparatito esta nueva caja boba, cajita rectangular boba por la que yo estoy hablando y por la que los estoy viendo, ¿no? Porque ustedes fíjense que no inclusive que nos meten un chip con una inteligencia artificial que nos dice cómo llegar hasta un lugar, ¿no? Se distinguieron los mapas, nos da la información, nos da entretenimiento, trabajamos con ella y básicamente no podemos vivir sin él, que es el celular. ¿Cuántos de ustedes, cuando salen de su casa, si se olvidaron el celular, vuelven a buscarlo? Vuelven a buscar el celular. No pueden salir. Salieron y se dieron cuenta que se olvidaron el celular y vuelven a buscarlo. Encima de que nos meten un chip, ¿no?, que nos controla, nos cobran fortunas por ese chip y las pagamos con todo gusto, ¿no? Con todo gusto, porque inclusive también está la moda. O sea que la mayor conspiración, creo, ¿no?, hoy por hoy del siglo XXI, es el aparatito por donde nos estamos comunicando, por donde nos informamos, por donde nos entretenemos y por donde hacemos amistades virtuales, pero amistades en fin. Bueno, le agradecemos al señor Marcelo Fernández que nos comparte esa perspectiva y es muy cierta. De Nos hecho, tienen más chuzados que quién sabe qué. O sea, saben dónde estamos, qué queremos. Mire que usted va a buscar algo ya, usted habla de algún tema y es lo primero que le aparece de una vez en internet. Claro. Miren si tienen el bombillito verde ahí prendido. Es más, esa es la conspiración, sí. Pues yo me apareció muchas veces, no sé qué es ese bombillito verde del lado derecho en la parte si no estoy superior. mal, una de las conspiraciones así con lo del celular es justamente que dice que ellos te espían a través de la misma cámara del dispositivo. Obvio. Que por eso se activa ese bombillito. Obvio. Y usted le autorización a todo, o sea, usted le empieza a dar que sí a todo. Y lo más curioso es que en esas conspiraciones, ya que pues ahí dijo nuestro compañero Marcelo, investigador paranormal de Argentina, Ajá. nos lo dijo, que justamente la parte de la pandemia, me acuerdo cuando estamos en esa época de la pandemia, nos decía que no se aplique tal vacuna, que yo no sé qué, que no se de este laboratorio, que yo no sé qué. Mucha gente que no quiso aplicarse la vacuna, que según eso era para contradecir la misma parte del COVID-19. Se murió. Se murió. Bueno, además de que mucha gente, pues siempre hubo controversia, porque mucha gente quería que sí, otros querían que no, que eso es una conspiración del gobierno, que yo no sé qué. Toda la gente se iba así en debate. Y en especial por la parte virtual. Yo le voy a contar algo que pasaba. debido a eso. Cuando hubo la pandemia,
en medio de mis tantos emprendimientos, yo me compré una máquina pulverizadora, 2 trajes antifluido, Sí. una careta. ¿Se fue a asustar niños? Amonio cuaternario de quinta generación. Ok. Empecé a sanitizar casas donde me decían que el abuelito, el papá, el hermano había fallecido en esa habitación. Yo vivía solo con mi hijo, yo iba, sanitizaba las casas. COVID sí me dio, pues digo COVID porque perdí el olfato como 10 veces, pero pues nunca me morí. Pero hay algo muy charro. Cuando recién empezó la pandemia, yo veía noticias y yo me empezaba a tener problemas respiratorios. Desde ese entonces, les puedo decir que esta es la hora de que no me veo un solo noticiero. O sea, La me estaba sugestión. Muy mal hecho, queda mal informado. Otra parte de conspiración así con estos Por medios eso como es así. tal de acá de nuestro país, hasta incluso no sé si sea internacional, pero más que todo en nuestro país. Sí, son local. esos medios como tal, así como mucha gente le dice amarillistas. Ok. Son totalmente que hasta incluso en la época de la pandemia decían que tantas personas morían y en realidad pues mucha gente decía que en algunos hospitales no daban ese dato original, pero siempre era una controversia de saber. Y las si cifras de vivían o muertes no. naturales que las sumaban a eso. Hay que Exacto, entender, eso así. hay que entender también que ahí hay un tema No, pero es que conspiranoico. todos empezaron a morir de eso. De eso. Un accidentado se moría de eso. Pero no era un eso, infarto no se era moría de eso, no era Era un eso, tema sino de que- cobros, un tema pero de no era eso. Lo que tarifas. pasa es que vean las funerarias, o sea, la orden del gobierno fue la siguiente: no podía haber absolutamente ningún velorio. Habla nuestro amigo Tanato, Entonces, luego ¿qué todo esto, pasa? sí, por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todos se pasaban como si fueran COVID. Sí. Porque la gente se quería reunir a esperar ese ser querido. La forma más fácil era: tiene COVID, falleció de COVID y ya. Ya no lo nombré tanto que nos van a funar. Bueno, seguimos aquí con el tema de lo que decía Marcelo, que creo que me dejó un pequeño rayón en la cabeza, que él decía que el área 51 y luego el área 52. De hecho, dentro de esas conspiraciones movieron la base. Sí, porque como todos los ojos cayeron sobre esa base, mucha gente, reporteros, influencers, blogueros, trataron de entrar a la base. De hecho, en las entradas de la base decía que si usted entraba lo podían liquidar. ¿sí? Liquidar. Entonces el tema con esto Misma es que- regla del Vaticano. Sí, exacto. Misma regla que el Vaticano, obviamente con sus Sobre el personajes. Vaticano también hay muchas conspiraciones De interesantes. hecho, hay conspiraciones políticas. Dicen que el Vaticano puede pagar y quitar el hambre del mundo si quiere, porque tienen demasiado dinero. Y es Y real. también hablan del tema del Vaticano con el tema de que financia guerras. Financia Entonces, el tema de la guerra y ese tema es denso, pero yo quería tomar el tema del área 51 y el área 52. También lo llaman la montaña embrujada. De hecho, hasta en las películas y estas que vemos muchas veces, que le muestran a uno ese primado negativo, le muestran a uno que hay cosas que lo van preparando a uno. 2012, por ejemplo, una película donde nos muestran y nos lo han mostrado con Impacto Profundo, bueno, con una cantidad de películas que nos han mostrado que llega un meteorito y ¡pum! Nos van a aniquilar como aniquiló a los dinosaurios, según la narrativa, ¿no? Porque no sabemos, yo no estuve en el tiempo de los dinosaurios para decir que sí. Pero el tema es que esas conspiraciones nos han vendido una narrativa tan profunda que nosotros, cuando uno habla por ejemplo de Jurassic Park, usted siempre se imaginó que el sonido de los dinosaurios era de esa forma y en realidad no fue así. Pues es que yo le digo una cosa, Arles, o sea, para mí, hablo por mí, para mí es imposible, hermano, que sepan de un sonido de un animal que no Exacto, existe. que O sea, no para existe. mí, no sé, con el respeto No. de los demás, para mí es imposible y yo digo, hay muchas cosas las cuales no son reales, o sea, las cuales es negocio, no más. No, y hay temas que son muy interesantes con las conspiraciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted puede ver el esqueleto de un conejo. Ponga a un niño o a una persona grande a que lo arme de nuevo, o sea, que le coloque piel y todo, y va a ser muy diferente lo que es un conejo en realidad. Sí. ¿sí? Entonces, y pasa con muchos animales. Entonces, ¿por qué no puede haber pasado con los dinosaurios, por ejemplo? De hecho, ahorita la ciencia avanzada que tenemos en estos instantes dice que algunos tenían plumas. Entonces, las gallinas que descienden vienen de los dinosaurios, entonces también es un velociraptor en proceso. O sea, que es una cosa extraña, pero pues volvemos al tema de la narrativa de la conspiración. Arles, que eso es lo perdón, que nos encuentran los fósiles que son los huesos, pero nadie sabe qué era la cantidad que tenían en masa muscular ni en grasa. O sea, Exacto. no se sabe el peso, el tamaño total, el peso que tenían. Pueden ser muy delgados, el que pone más gordo puede ser el más delgado. Pero igual eso son cosas que se pueden determinar mediante los estudios, que la estudios densidad de los científicos, huesos, sí. o sea, hay cosas que sí. Pero por ejemplo, y lo tenemos con el tema ahorita más reciente, las abejas. Las abejas, por su cuerpo tan grande y sus alas tan pequeñas, no podrían volar.
y aún así científicamente Bueno. lo pueden hacer. ¿Sí me hago entender? Científicamente no científica podrían. no podría, perdón, pero naturalmente lo hacen. Sí, entonces mire que hay ese tema. Bueno, me voy con una línea de conspiraciones ahí rapidita. Tengo las conspiraciones políticas y de poder. Tenemos que hablar obviamente de los Illuminati y el nuevo orden mundial. Entonces es la idea de llegar a un solo gobierno bajo un parámetro X. Los Bilderberg, que tiene que ver con las reuniones secretas y las élites económicas y políticas, que eso obviamente ustedes en casita de pronto no van a entender, y a veces uno no entiende a pesar de que uno está metido en esto, conociendo esas conspiraciones, pero muchas veces estos políticos que usted ve pelean en los noticieros, ellos en reuniones digamos privadas se sientan a tomarse su whiskycito, su roncito, exacto, entonces pasa ese tipo de cosas que simplemente es digamos que pan y circo, como decían los romanos. También tenemos la desaparición de Nikola Tesla y sus inventos y la confiscación de todos sus documentos y todas las invenciones que tuvieron, de hecho. Pero no se ha encontrado, Arlex. Ayer miraba algo sobre Nikola Tesla que me parece, para mí, es el inventor más grande que hay en el mundo. Claro, para mí en lo personal. Sí. Y ayer veía un programa sobre eso y nunca se encontró nada. O sea, no confiscaron muchos de los documentos porque él murió en un hotel. De hecho, este hotel, y me parece. Pero mira que lo de él, pero lo otro no. No, o sea, pues, no aparece. Muchas cosas de los inventos no fueron completos porque si no lo estarían replicando. Sí, porque tenías que un arma que podía. El rayo de la muerte. Exacto. Sí. También tenemos el tema del oro nazi perdido, que son tesoros ocultos tras la Segunda Guerra Mundial, que eso es otro tema y otra narrativa interesante. De hecho, estaba escuchando algo sobre Adolf Hitler, que decían que el hombre estaba luchando con este tema que tuvieron ahorita los muchachos hablando un poquito de esta gente por allá, con otras banderas. Entonces el tema es complejo y no se puede hablar abiertamente de esto porque esto genera demasiado odio. Entonces al hablar de esos temas es muy complejo. Dicen que Hitler murió en la Argentina o en Chile. Eso ¿sí? te iba a que decir eso yo. Es otra de las También hay gente que que dice que pasó fue por Colombia y que había una foto de él acá en Colombia. Pero yo les digo lo mismo, lo que siempre les he dicho. En Circasia hay un cementerio nazi donde están las plásticas. Y es lo último para cerrar. La última para cerrar está el 11 de septiembre del 2001, ¿sí? Que tiene que ver con este atentado de bandera interna, ¿sí? Obviamente enarbolando otra bandera para poder generar miedo, y esa conexión se ha venido estudiando y dicen que el edificio como tal del World Trade Center fue minado, o sea, en sus bases, porque en el 85 ya habían hecho un atentado contra él, en los 80s habían hecho un atentado con el World Trade Center en los estacionamientos y habían colocado cargas explosivas, pero no le hizo nada al edificio. ¿Se va a entender? O sea, estalló, hubo el atentado y no pasó nada. O sea, el edificio se mantuvo intacto. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Simplemente minaron el edificio completo y lo volaron. Obviamente, pues le estrellaron un par de avioncitos ahí y mataron un poquito de gente. Lo mismo que en las torres. Sí, exacto. Entonces, eso fue lo que pasó con el 2001. Entonces, para ir teniendo este espacio, nos quedan 3 minutos, Alejandro, de programa. Vamos a escuchar a Marcelo Fernández. Chicos, les comento algo más sobre el Eternauta. Fíjense la complejidad y lo peligroso del Eternauta, y el pensamiento del escritor del Eternauta, que el escritor del Eternauta fue asesinado. El escritor del Eternauta, me extendería más en la historia, ¿no? Pero esto forma parte de los hitos, los etos de la Argentina, y una parte del emblema de un sector de la Argentina. El escritor del Eternauta fue asesinado por la dictadura militar acá en la Argentina, por el Eternauta y por el modo de pensar. Pero el Eternauta, es más, el Eternauta, cuando sale en la serie del Eternauta con el actorazo Ricardo Darín y otros tantos excelentes actores argentinos, por ejemplo, al gobierno actual de la Argentina no le gustó. Al gobierno neoliberal que tenemos, el gobierno libertario, neoliberal, no le gustó. Y al sector de comunicación que comparte la ideología del gobierno que hoy por hoy está en Argentina, no les gustó. Así que imagínense lo que fue y lo que es el Eternauta
y qué vigente sigue el mensaje, ¿no? Y qué peligroso el mensaje también que da el Eternauta para quienes están en el poder. Bueno, un mensaje que lo deja uno, digamos que de cierta forma maravillado, porque ha pasado tiempo y sigue estando vigente, sigue teniendo el tema del Eternauta una validez enorme, y como decía Marcelo, pues hay unos grandes actores que han encarnado estos personajes, y cuando uno voltea a mirar las historietas, cuando uno voltea a mirar todos estos escritos, uno se da cuenta que hay más allá de esa imaginación, más allá de todo ese contexto, es hacer una narrativa cercana a contar una historia que está afectando una comunidad, que la comunidad no se quiere quedar callada y busca de alguna forma, a través del tiempo y el espacio, seguir contando todo eso que pasó, todo ese proceso que fue de pronto mancillado, fue maltratado, fueron llevados, digamos, al borde de muchas de las situaciones, y aún así, con la unión, que la unión hace la fuerza, y suena una palabra un poco básica, pero en realidad es lo que nos lleva a la final. Esto es unirnos contra un enemigo externo, pero en realidad el enemigo externo está más cerca de lo que uno cree, que son estos temas políticos, estos temas sociales, estos temas económicos, que también tienen que ver con la conspiración. La conspiración a nivel económico es una realidad, la conspiración a nivel médico es una realidad, que nos quieran implantar chips. Yo, por ejemplo, yo soy uno de los que me gustan los chips, pero que yo tenga control sobre ellos, ¿sí me hago entender? O sea, que si yo lo programe, que yo lo tenga acceso, por ejemplo, como para el RFID, que yo pueda abrir una puerta, que yo pueda tener unos unos controles básicos de ciertas cosas, pero ya un chip que me va a dar el gobierno, ni por el berraco, yo no me voy a meter algo que me va a generar no sé qué vaina en mi cuerpo. Y de hecho, si ustedes miran el tema, para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, Alejo, y esta conversación es bien interesante, tiene que ver con el tema del agua, los metales pesados en el agua, y es una realidad, y eso no es conspiración, eso es lo que nos está matando de cierta manera, y hay que también buscar esas formas de buscarle el quite o sacarle el quite a todas estas digamos enfermedades que nos tiran a través de los la expansión de herbicidas y todas esas vainas herbicidas que echan y se escurren a través de la tierra y van al agua, y eso también nos está enfermando. Entonces no es solamente conspiración ficcional, sino una conspiración real que está matando gente, que está matando campesinos, que está acabando con comunidades, comunidades ríos abajo, bueno, una cantidad de cosas que son un poco densas, pero pues esperemos que la gente también lo reciba con la capacidad de entender que cada situación es diferente. Bueno, como siempre les agradecemos a todos ustedes por comunicarse, por estar ahí pendientes, y también les invitamos a que nos sigan a través de esta nueva temporada número 15, donde estaremos tratando el tema de conspiraciones, la ufología, esas criaturas, esos seres de otros planetas. Pero antes de irnos, agradecerle a Jonathan, nuestro compañero en cabina. Recuerden que esta temporada ya les comentamos lo que vamos a hablar, y los invitamos para que ustedes empiecen también a interactuar con nosotros. Alejandro ya les ha dado el número para que ustedes puedan mandar sus audios, puedan mandar todo lo que ustedes nos puedan aportar, para que acá en la mesa de trabajo lo hablemos como lo hablamos en el programa pasado. También le agradecemos a Hugo Ernesto Arias. Así es, Alejo, nos estaremos viendo, estimados compañeros, estaremos viendo el próximo miércoles aquí en Gritos del Más Allá, y con toda esta quinceava temporada que vamos a tener en este momento, pero aún así, como siempre hemos dicho, no nos alcanza el tiempo, pero aún así tenemos mucha tela en que cortar. También le agradecemos a nuestra compañera Valeria. Bueno, chicos, la invitación es a que revisen nuestra página web. Ahí tenemos diferentes contenidos para los que no pueden ver el programa completo en vivo. Ahí va a estar pendiente de nuestras redes sociales, y esperemos el próximo episodio para hablar más temas interesantes. Arlex, muchas gracias. No, muchas gracias a todos ustedes, y espero que hayan disfrutado de este primer contexto, primer acercamiento en esta temporada número 15 en Gritos del Más Allá. Para aquellos que apenas se conectaron o hace poco se conectaron, no alcanzaron a escuchar al inicio nuestra canción, pues nos vamos directamente con la canción final, esta canción que inaugura esta temporada 15. Seres existen,
más allá de nuestro entendimiento. Aparecen en la historia sin previo aviso, dejando huella en el firmamento. En capítulos de misterio y terror, donde el humano no comprendía su rol, impulsados por la curiosidad hacia un destino aún desconocido. Bienvenidos a Gritos del Más Allá, programa paranormal en Armenia, Quindío, Colombia. En esta temporada exploraremos los secretos de seres extraterrestres. Conspiraciones inéditas te revelaremos, proyectos que en su momento temor generaron. Y esos seres que nos intrigan están aquí o están allá. La verdad está ahí, pero estás dispuesta a oírla. En Gritos del Más Allá, en temporada 15, llevaremos al límite de la realidad. ¿Estás listo para enfrentar la verdad? Ven con nosotros en este viaje a través del misterio y la oscuridad. Gritos del Más Allá, temporada 15. La verdad está ahí, la encontrarás. La radio con más alcance de la región. Aquí escucharás solo los mejores éxitos, la buena música y el mejor estilo con variedad de sus locutores. Síguenos en todas nuestras redes